estemos aquí compartiendo en la Defensoría del Pueblo una temática que podría llegar a decirse caliente desde el punto de vista de la implicancia que tiene. Y cuando yo digo caliente lo digo en función de un término casi vulgar, pero esa terminología obedece a lo que está pasando en el mundo entero y cómo se tramitan los conflictos del mundo. No te hagas problema que no. En lo que hace a la visión de la conflictividad social, uno tiene algunos principios básicos desde el cual partir, que es como si fuera una especie de umbral. Y se dice, bueno, los conflictos hay que transformarlos, los conflictos hay que gestionarlos, pero son consignas y consignas huecas. Y cuando vemos el modo de trabajar con los conflictos, quienes tienen alguna responsabilidad frente a los conflictos, vemos que se quedan en palabras o lo que hacen es lo que pueden. Y vamos a ir deconstruyendo esta palabra de qué es lo que pueden. ¿Qué implica decir lo que pueden? América Latina tiene algunas características que en general podríamos enunciarlas como aquellas que partían desde la recuperación de las democracias, donde Portantiero con algunas palabras sintetizaba todo, decía desarrollo, democracia o dependencia, y él mismo decía estas son las 3D. Luego a esto se le introdujeron otras 3D que las trajo García Campini, que dijo diferentes, desiguales y desconectados. Fíjense cómo la diversidad empezó a tener otro color dentro de lo que es la realidad. Y últimamente aparecen algunas D también, como desarticulados, desafiliados. Aquellos que están fuera definitivamente del sistema. Que entran dentro de estas reglas de juego que ya no quedan solamente en la lógica de la democracia o la dependencia, en la lógica de estar con la diversidad o no estar, sino directamente no estar dentro de lo que es la figuración de la posibilidad de acceder a derechos. Y claro, que no acceden a todos los derechos, no, algunos sí, pero ¿alcanza a acceder a algunos? Y acá viene el tema de la conflictividad que no queda fuera de este marco. Y esto no lo podemos dejar de ver con las violencias o no violencias. Antes se hablaba de la violencia y antes se hablaba de algo que era una lógica dentro de un subsistema social que se introducía lo que podríamos llegar a decir un formato, un modelo que lo garantizaba la fábrica, lo garantizaba el barrio. Y ese modelo se fue desdibujando. Ese modelo se fue licuando. Alguien entraba a trabajar en un lado y se jubilaba en ese lugar y quería que sus hijos trabajen en ese lugar. Vivía cerca del lugar. Claro que ese desvinculamiento de ese modelo a nuevos modelos o esa nueva relación con nuevos modelos hace que se tenga que pensar más en lo que es la lógica del postfordismo, ¿no? Aquello tenía que ver con el industrialismo. Y la lógica del postfordismo tiene más que ver con esto de cómo se administra las relaciones sociales con los vínculos que existen dentro de las mismas sociedades, que se dan ya no más en lo abstracto de aquellas luchas en aquel modelo industrial que era entre parte y contraparte de la relación laboral. Hoy lo global se introdujo dentro de lo local. Hoy hay nuevos actores sociales, políticos y económicos. Hablar de lo que se hablaba antes del poder político estatal, poder político no estatal e influencia, quedó absolutamente en lo antaño. Hablar de sociedad civil y Estado o poder político estatal quedó atrás. Hoy tenemos que ver cómo existen estas nuevas relaciones vinculares entre todos estos nuevos actores que influyen en el campo social
Y ese fluir en el campo social hace que, si no nos pensamos en una situación de complejidad, en una situación de multifactorialidad, en una situación de multidimensionalidad, en una situación donde la multiescalaridad forma parte del pensamiento que tenemos que imponerle a esta complejidad donde se dan los conflictos, vamos a pensar que el se puede, que decíamos al principio, que es lo que hacen aquellos que tienen que ver con el trámite del conflicto, va a quedar absolutamente en se podía hacer de otro modo. No es se puede pensando como se pensaba en el modelo lineal anterior. Se puede si verdaderamente pensamos en qué sociedad tenemos, dónde estamos parados y cómo se mueve el damero de actores y de intereses dentro de ese juego armónico. Que hay una palabra juego armónico que a nosotros nos la cuestionaron en Flaxo hace poco y vino bien porque decían no es ni juego ni es armónico el conflicto social. Y la verdad que existe juego armónico sí entre los actores que están también dentro de lo que es la necesidad de generar visibilización, la necesidad de generar algún tipo de posicionamiento dentro de lo que es el escenario público, y todo eso, si no tenemos la ciudad y el territorio como para poder manifestarse en esa acción colectiva, no tenemos el lugar espacial donde se puede llegar a brindar esa materialidad. Entonces, aquí a mí me gustaría que empecemos diciendo o mostrando cuáles son los objetivos del curso que tenemos por delante. En principio los objetivos tienen que ver con pensar distinto lo que antes se pensaba de un modo, pensar lo complejo y la incertidumbre de la etapa con las nuevas vertientes que hacen que nos permitamos nosotros mismos tener la apertura suficiente para entender quiénes son aquellos que tienen algo que posicionar dentro de la posibilidad de gestionar conflictos, de transformar conflictos. Yo siempre digo que hay como un pensamiento instrumental impugnatorio, que impugna en este campo en el que nos movemos nosotros cualquier tipo de discusión de contenido y que tiende todo a pensarlo desde una lógica que pasa más por el conductismo del tú puedes a la posibilidad de entender dónde estamos parados y qué podemos hacer con lo que tenemos para poder tramitar los conflictos de otro modo a los modos que nos enseñaron cuando aprendimos resolución de conflictos. Y digo que es instrumental e impugnatorio porque se agarra de las herramientas y dice, con estas herramientas hay que trabajar. Y la verdad que con las herramientas solas no hacemos absolutamente nada en el especial campo de acción donde se manifiestan estos conflictos. Hoy el escenario social urbano, el escenario público como tal, requiere imponerle antes de un diseño, una planificación y una estructuración para un abordaje de conflictos, un pensamiento. Un pensamiento. Pensamiento reflexivo para saber realmente dónde estamos parados y qué hacer frente a los conflictos. Porque si no sabemos qué están denotando esos conflictos, qué denotan esos conflictos, el que hacer es directamente proporcional a esa relación que parte de la base de qué están planteando esos conflictos. Y ese pensamiento impugnatorio, instrumental, trabaja más sobre lo que se ve que con lo que no se ve. Trabaja más con la violencia directa y con los episodios que con las violencias estructurales y culturales que verdaderamente existen, que con los epicentros que verdaderamente existen. Cuando hablo de violencia directa, esta relación la tiene John Galtung, que él plantea que la violencia visible es la directa, pero las que no se ven son la estructural y la cultural. Yo voy a agregar una más, que es la institucional.
John Paul Lederach incorpora lo del episodio y lo del epicentro. Y dice que lo que se ve es el episodio, lo que no se ve es el epicentro. Lo que se ve, el episodio, tiene que ver con el contenido, el epicentro tiene que ver con el contexto relacional, con las identidades y con la cultura. Y él lo dice claramente haciendo un dibujito, que es un arbolito. ¿Podría anotar el nombre del autor? John Paul Lederach. ¿Cómo suena Lederach? Un arbolito. Y dice, el árbol tiene raíces. Y claro, tendemos a que cuando miramos los conflictos, a ver el árbol, a querer cortar el árbol, a querer terminar con el conflicto. Y la verdad que por más que cortemos el árbol y no metamos la mano en la raíz, que es el epicentro, no estamos trabajando en el conflicto. Todo lo contrario. Y esto es emparentado, o sea, si aquí tenemos identidad, si aquí tenemos cultura y si aquí tenemos contexto relacional respecto al contenido, claro, el epicentro termina siendo algo que, de no trabajarse, especialmente porque son las causas raigales que le dan vida al conflicto, el conflicto vuelve a emerger, pero no vuelve a emerger solamente por donde crecía este árbol, puede emerger por otros lugares también. Y en materia de la violencia directa también, si vamos a trabajar solo lo que vemos, que es cómo se manifestó la violencia y no tocamos la violencia estructural o la violencia cultural, realmente lo que estamos haciendo es dejar de lado algunas violencias que le dan vida a la violencia directa. Y si al mismo tiempo vemos lo que nos agrega el exalcalde de Medellín, que es Fajardo, que dice, para trabajar la violencia tenés que ver que aquí tenés un arbolito y aquí tenés otro, pero que están conectados por una misma raíz. Donde toques uno y no toques el otro, donde tires de uno y no tires del otro, no estás trabajando bien. Para trabajar la violencia tenés que atender también la desigualdad social. Y esto sí, se ven los dos arbolitos, no es como lo otro que tenemos espacios que no se ven. No tenemos causas raigales que no vemos, no tenemos violencias que no vemos. Acá la vemos los dos, miren qué fácil. O trabajamos una con la otra, o lo que trabajamos mal. Y si volvemos al pensamiento instrumental con el cual se parte de enseñar cualquier tipo de enfoque que tiene que ver con la resolución del conflicto, no con la transformación del conflicto, sino con la resolución del conflicto, vamos a ver que ese enfoque se va a hacer exclusivamente con la lógica de imponer instrumentos frente al conflicto que tienen que ver con el contenido, que tienen que ver con la violencia directa y que tienen que ver con el arbolito, no de la desigualdad, sino el arbolito de la violencia. Claro, te la diré. Bueno. Ahora, una preguntita. Sí, cómo no. ¿En algún lado se implementó esto y funciona? Sí, vamos a trabajar también eso. Cuando yo decía, miren, este curso es para reflexionar alrededor de qué hacer con los conflictos, más que cómo trabajar los conflictos exclusivamente, porque para eso son los cursos de mediación o de facilitación o de conciliación o de arbitraje. Acá estamos para poder profundizar un poco más en este ámbito y ese es el objetivo de este curso. Lo que tendremos a mostrar son algunos modelos que funcionaron, algunos lugares donde intentaron hacerlo funcionar. No quiero decir que son la panacea. Yo, ante todo, lo que voy a poner acá es decir, bueno, hubo intentos y de esos intentos hay algunas consecuencias, algunos resultados que son positivos, algunos impactos que son positivos, algunos productos que han surgido de allí que pueden llegar a ser valorizables y al mismo tiempo reivindicables y algunas cosas que todavía tienen mucho por hacer. Creo que visualizar la multiplicidad de acciones con la integralidad es necesario para poder encarar cualquier tipo de cuestión de conflictos sociales, cuestión de conflictos complejos. Por eso
Yo no hablo de métodos no adversariales. Aquí con Liliana Carvajal, nosotros hace un tiempo escribimos un libro sobre mediación comunitaria, trabajamos juntos desde hace tiempo. Ella es arquitecta y trabaja más lo urbano. Y vemos que hablar de lo no adversarial ya es enunciar por lo negativo, no por lo positivo. Vemos que trabajar con los métodos alternativos de resolución de conflictos es porque hay métodos que son centrales. Acá tenemos gente que ha participado en discusiones muy puntuales de esto, donde siempre lo que se pretendió instrumentar para poder atender la conflictividad tuvo más que ver con la búsqueda de alternativas institucionales para descomprimir la justicia que para poder atender las reales causas que dan vida a los conflictos. Dale. ¿Sabe lo que pasa? Ayer yo estuve en una charla que plantearon el ejemplo de Medellín, por eso me hizo acordar. Entonces dice Medellín, esta persona estuvo en la Universidad de Antioquia, entonces cuenta la experiencia de Medellín, dice que tenían un gran problema de conflictividad juvenil. Por eso cuando vos decías, mira, se No hizo en algún lado, yo sabía que apuntabas a eso, pero yo te dije, mira, se hizo en algunos lugares, se intentó desarrollar en algunos lugares, después Liliana va a profundizar en Medellín, pero no en todos los lugares donde se intentó salió como se pretendió hacer. ¿Por qué? Porque la integralidad de las acciones, porque la necesidad de seguir sosteniendo en el tiempo la multiplicidad de acciones es fundamental. Yo estuve en Colombia hace muy poquito y se discute Medellín como el modelo de marca país. Ahora ella se va a introducir en la conversación porque va a trabajar la segunda parte del curso de hoy, va a trabajar Medellín, la segunda parte del curso de hoy. Y lo tengo muy discutido porque la verdad que fui a trabajar a Colombia con aquellos que están dentro del proceso de paz y casualmente con dirigentes sociales que trabajan en el proceso de paz de modo paralelo a lo que es el nivel alto de la atención del proceso de paz. Y en ese campo estos dirigentes sociales lo que hacen es introducirse en los conflictos que existen entre la gente de los pueblos con la FARC. Y la relación que queda de la gente de los pueblos con la FARC a veces tiene que ver con que le van a matar a alguna familia o que le van a incendiar porque algún joven desertó de la FARC y bueno, se la van a cobrar con la familia. Entonces estos dirigentes lo que hacen es acompañar el proceso de paz introduciéndose en el conflicto vincular. El conflicto... 50 años. Sí. Muy complejo. Y tienen a Medellín como el ejemplo, por eso lo vamos a traer hoy como ejemplo, para pensar alrededor del ejemplo, no para traerlo exclusivamente para reivindicar el ejemplo. O sea, que lo que pretendemos aquí es problematizar, no venir a decir, miren, esto es la panacea. Si no, no podríamos pensar nunca qué está pasando en Brasil. Grimson decía algo muy interesante respecto a Brasil, dice, quien cree que sabe lo que pasa en Brasil quiere decir que no sabe verdaderamente lo que está pasando en Brasil. O sea, nadie puede decir que lo que pasa en Brasil es lineal, es por esto. O sea, leí una nota el otro día que decía, esto no es por centavos, es por derecho. En la reivindicación de la gente que está en la calle. Es por derechos. Claro, pero si me quedo solo con esa consigna, es por derechos, le está faltando toda la otra mirada que necesita tener Brasil para poder decirse, bueno, Brasil tiene verdaderamente características que le son propias, que hacen que mucha gente que tenía que haber estado en otro momento, encontró el momento. Estuve trabajando en Chile con los campamentos de Valparaíso hace unos meses y volví a ir a Chile este jueves y viernes. Y me encontré con que una gente de unos campamentos, los campamentos son lo que nosotros denominamos villa, y a mí no me gusta estigmatizar residencialmente la pobreza, pero la autodenominación de campamento existe y son los campamentos. Dice, vivimos por lo general alejados del espacio territorial. Esto obedece a la nueva materialidad de la desigualdad. Me plantean unos dirigentes de los campamentos de Santiago, de Valparaíso,
Sí, hay una realidad que ellos tienen, que hace 37 años que están allí y no tienen regularizada la forma jurídica, o sea, no está hecho el saneamiento todavía de la tierra donde están. Y que la verdad que recién ellos entienden que los demás se van a dar cuenta que no se puede vivir sin esa regularidad, porque sin esa regularidad no tienen agua, no hay conexión de agua en la zona. Dice, solo va a pasar esto cuando acontezca un hecho de la naturaleza como el que ya tuvimos, donde afloró la Chile que no se veía. O sea, si llegara a venir un maremoto, por ejemplo, que le toque a la gente que vive en Valparaíso, en los lugares donde vive la gente que tiene acceso a los recursos económicos para estar donde están, recién ahí ellos, si tienen que venir a vivir con nosotros, allá arriba se van a dar cuenta de la importancia que es tener agua para poder vivir. Tiene que ver mucho con lo que decía él. ¿Qué implica esto? Que hay hoy en día procesos en curso que requieren de mucho más pensamiento de cómo trabajar la desigualdad, de cómo trabajar las causas arraigadas que dan pie a los conflictos, de cómo trabajar las violencias estructurales. Porque si no tenemos en cuenta esas violencias estructurales, trabajar con los conflictos, cuando emergen los conflictos, es pretender acallar la voz de los que verdaderamente tienen que tener un lugar para tener voz. Y sería hasta perverso pretender que no existieran conflictos. O sea, nosotros cuando hablamos de este tipo de temáticas no lo hacemos para poder buscar modos de evitar los conflictos o de invisibilizar los conflictos, sino todo lo contrario, es de encauzarlos. Detrás de todo conflicto hay una exclusión, incluso hasta de los conflictos familiares, de los conflictos vecinales, de los conflictos micro, sin con esto minimizar el tipo de conflicto o de categorizar los conflictos. Pero los conflictos que tienen estado público, esos conflictos también requieren pensar si verdaderamente se ha atendido a las causas originarias que le han dado vida o no se ha atendido a eso. Por eso los que trabajamos con esto trabajamos con el objetivo de evitar la violencia. Ahora, hay mecanismos que generan más violencia. Las mismas condiciones estructurales pueden llegar a estar siendo un caldo de cultivo para que la violencia exista. O la misma realidad dentro de lo que es el modo en cómo se materializan hoy las formas de plantear los acontecimientos generan violencia. Charlábamos en cursos anteriores el rol de los medios de comunicación dentro de lo que es la conflictividad. El medio de comunicación cada vez impele a los actores a que generen mayor tipo de voltaje en sus acontecimientos para poder desplazar otras agendas de los medios de comunicación. Ya vamos a profundizar esto, pero está la agenda de los medios en los medios, de los actores sociales en los medios, de los políticos en los medios y de los que publicitan en los medios. Y estas agendas pujan permanentemente en los medios. Los actores sociales, para poder entrar en los medios de comunicación, requieren desplazar las otras agendas. Y no lo pueden hacer sin una cuota parte de violencia, porque si no, no es noticia. Lo vamos a ver en el próximo encuentro de esto. Entonces, trabajar para evitar la violencia implica ver también cuáles son todos los grados en los cuales la violencia se expresa y no pensar más en modo lineal o desde un modelo como para poder atender la conflictividad. Después vamos a ver qué implica esto de cómo concebir el orden. Antes, en la época del fordismo, el orden teóricamente lo garantizaba la ley. Hoy habría que preguntarse si la ley ordena el orden. Hay muchos abogados acá. La ley ordena el orden. Ordena el cameteo. Perdón. Yo no soy abogado, por eso. Está bien, pero
Y si no lo ordena la ley, porque hay algunas palabras El que son... poder lo ordena. El poder. El poder ordena. Sí, el poder, pero Micropoder, macro. ni siquiera el poder como tal puede ordenar un Los orden poderes. cuando tenemos que pensarlo desde la lógica de la complejidad y la incertidumbre. Claro. Porque hay como unos puntos de fuga que dicen, no, esto son temas de seguridad urbana, son temas de inseguridad, estos son temas de criminalización de la protesta, esto es que se cumpla la ley. Y la verdad que eso no está dando todavía ningún tipo de respuesta a lo que es el conflicto social complejo. Pero hay respuesta. La pregunta es fantástica. ¿Hay respuesta? Y yo creo que tenemos que estar abiertos a buscar múltiples respuestas y aceptar que haya múltiples expresiones sociales. Y eso también requiere una deconstrucción del pensamiento uniforme que traíamos creyendo que hay un orden. Pero la respuesta para uno lo puede conformar y esa misma respuesta para otro no le da. Correcto. El tema es qué concepción de poder tenemos, quién administra el poder, desde dónde se administra el poder y cómo se construye también otros mecanismos de relación con los múltiples vínculos que tiene la multiescalaridad dentro de la lógica del poder. Y eso también nos abre a estar lo suficientemente atentos a que no podemos ir a buscar la respuesta. Tenemos que tener la canalización, la posibilidad de encauzar un conflicto, porque cada conflicto es único, hacia un lugar donde puedan ser escuchadas todas las voces, puede haber participación plena, puede haber algún tipo de canalización. Pero ¿eso qué implica? Eso implica atender los conflictos en otra etapa de cuando verdaderamente se atienden. Porque los conflictos se los ve como un hierro incandescente que nadie los quiere tocar. Y que recién se puede llegar a hacer algo con el conflicto cuando el conflicto llegó a un punto de tanta escalada que podríamos decir que esa efervescencia en la cual se plantea no lo logra invisibilizar, entonces algo hay que hacer porque no se puede invisibilizar. Y esta lógica de pensamiento que a veces es estatal y a veces proviene desde diferentes resortes de poder, se trasunta en cómo trabajar con los conflictos. ¿En qué momento atender algún tipo de conflictividad? ¿Y qué atender de la conflictividad? Y en este sentido a nosotros nos gustaría mostrar un video que va a dar algunas pautas de lo que América Latina tiene como problemáticas grandes, y que hay que tenerlas en cuenta para este encuentro y los demás como parte de la agenda de lo que vamos a discutir nosotros. Cuando yo les decía, miren, este es un curso donde pretendemos reflexionar alrededor de algunos temas, estos temas que vamos a poner dentro de lo que es la agenda están muy bien planteados en este primer video que proponemos que lo veamos, que discutamos un poco alrededor de él y que después sigamos charlando alrededor de lo que es la conceptualización, caracterización de la conflictividad social compleja. Para leer sus cosas. Y además, en ese tiempo no pudimos reclamar nuestros derechos, porque si reclamábamos, todo aquel que reclamaba sus derechos amanecía muerto. Ahora sí hemos quedado como ver un ser sin derecho a nada de esta vida. Eso es lo que quería decir, porque a mí me pone mucho en qué pensar lo que ha sucedido. Obviamente el capitalismo se desarrolla a través de relaciones de poder, o
Es decir, no es posible pensar el capitalismo sin relaciones de poder y entonces sin estrategias de acaparamiento o de monopolización. Entonces el territorio siempre es uno de los propósitos fundamentales de la dominación capitalista. Y porque nosotros reclamamos que no queremos salir, entonces nos decía de que somos guerrilleros, porque nos fueron guerrilleros, nos fueron enfrentados con ellos cuando ellos empezaron a masacrar a nosotros. Entonces los grandes poderes en los diferentes momentos de su historia han ido intentando tomar posesión sobre algunos de estos recursos y territorios, principalmente sobre territorios que tenían 4 recursos que creo que son los más importantes para definir la reproducción global en este momento. Uno de ellos es el de la biodiversidad, las selvas, los bosques, y entonces, bueno, ahí el lugar privilegiado fue América Latina. Los secuestraron a 2 comités miembros de la comunidad, el presidente y el secretario del comité, y ellos llevaban el libro de acta en sus bolsas, todas las promesas del INDE habían plasmado todo, pero totalmente fue perdido, y el INDE cuando nosotros reclamamos nos exigía que si hay un compromiso, ¿cómo va a ser? Vamos a tener, y ya ellos lo quebraron a los compañeros o lo masacraron a los compañeros y les quitaron el libro de acta, entonces ya nosotros ya no tenemos un documento donde nosotros amparamos el juicio o el promeso de que nos hizo el INDE. El otro recurso que es importantísimo es el petróleo, ¿no? Los energéticos en general, petróleo y gas sobre todo. Entonces ese día pues mi difunta esposa Paulina me dijo de que no tenía que estar en la casa en Río Negro, tenía que esconderme en el monte porque ya no hay hombres, ya mataron a los 73 y qué van a hacer con ellos después. Entonces me dijo que tenía que ir en el monte a dormir. El 13 de marzo del 82 llegaron el ejército y la patrulla de autodefensa civil y empezaron a reunir todas las mujeres y niños. Entonces ese día pues llevaron a 70 mujeres, 107 niños y fueron asesinados y masacrados en el portezuelo Pacuchón. El tercer recurso muy importante es el agua, y entonces todas las regiones donde hay agua son regiones donde se ha puesto el ojo y donde observamos incluso el desarrollo a veces de planes o de políticas que aparentemente no tienen nada que ver con el agua, pero sí tienen que ver con la posibilidad de tener una incidencia mucho mayor en el territorio en general, ¿no? Incluyendo el agua. Pero para nosotros no hay nada, no hay ni un armado, las iguanas, todo lo que es la fauna se terminó, completamente se terminó. Aquí se ha convertido en un desierto, que eso se justifica a todas luces, venga quien venga, ahí está el desierto. Bueno, entonces se diseña a partir de ese momento una estrategia que avanza, por un lado, con tratados de libre comercio o con acuerdos comerciales que permiten el paso de inversiones, sobre todo de las grandes transnacionales, a estos territorios, pero que además se acompaña con toda esta política neoliberal que viene desde un poco más lejos de flexibilizar las reglamentaciones, ¿no? En el caso, por ejemplo, de minería o de petróleo, en general en los países no se admite inversión extranjera hasta que el neoliberalismo empieza a cambiarlas. Y a partir de ese momento, bueno, se abre la puerta y entonces se abre también a través de los tratados la aceptación de las inversiones en esos campos. Mi corazón me recuerda que he de llorar por el tiempo que se ha ido, por el que se va. Agua del tiempo que corre, muerte abajo, tumba abajo, no volverá.
haría un corte a partir de la firma del Tratado de Libre Comercio entre México, Canadá y Estados Unidos, porque precisamente en ese momento los medios de comunicación de las oligarquías comenzaron a construir todo un imaginario en torno a que esta modalidad de convenio internacional hacía que México entrara al primer mundo de lleno, ¿no? Eso lo que hizo fue construir todo un escenario de maquillaje y de construcción de prestigio, ¿no? Una especie de fábrica mediática de prestigio que pintó a México a nivel nacional y a nivel internacional como un espacio donde por fin el neoliberalismo hacía de las suyas, y gracias a eso se podía pasar a un nivel de desarrollo del país nunca antes visto, ¿no? En su mayoría somos gente campesina y bilingüe, que hablamos diferentes tipos de lengua, lo que es el chol, el tojolabal, el tzotzil. Nosotros vemos pues que esta escuela es una madre para nosotros, donde nos ha cobijado, pues. Macumatzá es la única esperanza en la vida de nosotros, pues. Las normales rurales, su principal característica es que le dan una formación política a los estudiantes. Si los quitan, simplemente van a quitar a maestros que tienen un enfoque distinto, un enfoque más cercano a la gente, al pueblo, al campesino. Esto es un proyecto para ir cerrando las escuelas normales rurales. Hace falta muchos maestros en Chiapas, sin embargo, vemos también que no hay esa disposición del gobierno por mejorar esa situación. Está siendo manipulado por organismos como lo que es el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Y uno de los centros importantes de toda esta se muestra claramente por la presencia, por ejemplo, de Monsanto en Chiapas, ¿no? Donde se ve clarísimo que la repetición de la misma estrategia de explotación, de la misma estrategia de devastación, del mismo proyecto de avasallamiento en los campos, en los cultivos, en las selvas, que bueno, hemos visto en el resto de los países en América Latina. Las estrategias que se han seguido, por ejemplo, como en el caso de la minera San Javier en San Luis Potosí, México, ¿no? Ahí la operación es exactamente igual en términos de modalidades, ¿no? Hay un capital que por encima incluso de las contradicciones políticas que tienen los poderes hegemónicos a nivel de los gobernadores, etcétera, donde se dan contradicciones muy fuertes, incluso por encima de lo que no les conviene a los propios políticos, porque los deja ver verdaderamente como unos peleles de las empresas. Incluso más allá de eso, y con un cinismo atroz, el comportamiento, por ejemplo, de la minera San Javier es un caso típico de una empresa que se asienta en una zona, que golpea a toda una región donde hay actividad agrícola, hay organizaciones campesinas que han venido viviendo de esta actividad hace mucho tiempo, y que con la complicidad absolutamente cínica de los estados permiten que la minera de San Javier opere y siga operando hasta hoy sin haber habido ninguna posibilidad de frenar esta modalidad de saqueo, ¿no? La comunidad fue asaltada. Vinieron un grupo de policías mandado por los terratenientes. Desde entonces se perdió la historia, nos robaron todo lo que teníamos. Se ha venido organizando poco a poco, buscando una educación que se hable realmente de las necesidades de nuestra comunidad.
en el mismo lugar del que hablo, de San Luis Potosí, México, se instaló, por ejemplo, una especie de basurero de productos contaminantes y se hizo una inversión importantísima del orden de 700, 800 millones de dólares para que se instalara esta empresa. El gobierno del estado patrocinó esa instalación, ofrecieron todas las ayudas, incluso de infraestructura, una inversión importante para acercarnos a las carreteras importantes, etc. La empresa empezó a operar con una primera descarga que ellos colocaron en su terreno que adquirieron además por dos pesos. Y lo siguiente fue que se organizó una gran protesta social para frenar la presencia de esta empresa. Las organizaciones sociales lograron paralizar a esta empresa y la empresa demandó al Estado porque no podía operar en virtud de que estos movimientos sociales se le impedían, ¿no? Entonces, además de otra cosa, la empresa fue indemnizada por el Estado, ¿no? Entonces, uno abre perfectamente la posibilidad de la sospecha cuando sabe que incluso el hecho de que esas empresas dejen de funcionar y dejen de operar es un gran negocio, porque la indemnización que se les pagó quizá representa lo que no hubiera podido ganar por actividades de trabajo la empresa por lo menos en 10 años. Así que hasta en esa modalidad me parece que es importante poner atención, porque son los frentes de manejo económico y financiero que permiten crear saqueos redondos, ¿no? Al menos que él viniera y viera la situación, que no nos mire como siempre nos han mirado, como terroristas, como narcotraficantes, como gente, en pocas palabras, peligrosa, que se meta y él mire la situación de nosotros y el por qué nosotros hay veces recurrimos a lo ilícito. Él se da cuenta que allá había gente radicando manual y la avioneta por encima echándole veneno. Entonces eso es algo como tan injusto. Toda esa tierra, toda esa vaina que obligaron ahí, todo eso perjudicaron a todo el mundo, porque a uno se le murieron a los animales, se acabaron con las plataneras, le acabaron con los aguacates, con todo eso destruyeron, con todo eso acabaron, con las aguas, con el medio ambiente, todo eso lo envenenaron, y entonces todos esos perjuicios los está recibiendo el pobre, el campesino, que no tiene que ver con eso. Entonces, uno pone sus quejas y el gobierno no oye el campesino, el gobierno oye el que tiene plata. Cuando todos estos planes empiezan a tener oposición de parte de las poblaciones, que se dan cuenta que, bueno, se trata de planes en muchos casos de saqueo, en muchos casos implican desalojos de la población, que son planes que incluso, como el Tratado de Libre Comercio, descapitaliza a las economías nacionales, digamos que las obliga a un encadenamiento hacia el exterior que las hace mucho más dependientes, y entonces, bueno, hay una organización popular que se levanta en contra de todo esto. A partir de ese momento empieza a sentirse como una necesidad la introducción de otro tipo de acuerdos, que son los acuerdos ya propiamente del campo de seguridad. Pueden ser instalaciones de bases militares directamente, puede ser realización de ejercicios militares, puede ser la aprobación de leyes antiterroristas en la mayoría de los países. Es uno de los casos más escandalosos que tenemos ahí para orquestar agresiones y asesinatos y desapariciones de comunidades indígenas enteras, ¿no? Buena parte de la movilización que han tenido que hacer las comunidades indígenas huyendo de la agresión de estas empresas que financian a terceros llamados guardias blancas, es decir, policías pagados o represores sin uniforme pagados por las empresas, y esa es una de las expresiones más concretas en la mecánica de apropiarse directamente de los terrenos. Esto en absoluta complicidad con los gobiernos estatales y federales que, bueno, se han evidenciado como cómplices absolutamente cínicos de este proceso, ¿no?
desde el punto de vista de alguien que vive sobre un acuífero, por ejemplo, ¿no? La población que vive sobre el acuífero, el país donde está ese acuífero, la diferencia de que sea la empresa Bechtel o la empresa Suez la que esté privatizando esa agua no le va a cambiar demasiado, ¿no? Quizá puede establecer las condiciones con algún pequeño matiz de diferencia, pero no va más allá de eso. Es de todas maneras una apropiación privada de recursos que son para el bien de la humanidad, que son esenciales para la reproducción de la humanidad. Vea, la que está medio la cosecha del maíz que ella, sorprendiendo ahora cómo se quedó, podrido. Entonces ella sí está verde, pero entonces con los días ella se va, apenas ñame se le termina de podrir y se muere todo. La hoja no es igual. Igual la hoja Muchas experiencias que hay en América Latina son los europeos los que están entrando, por ejemplo, a hacer todos los proyectos de plantaciones de eucalipto para la producción de celulosa. Hay muchos proyectos europeos, muchas empresas europeas en esto, y la contaminación es más o menos la misma, el desalojo de los pobladores es el mismo, o sea, son inversiones capitalistas, no es otra cosa. Acá es cuando vemos que lo global se mete dentro de lo local y cómo reacciona lo local o cómo impacta esto en lo local. Más allá del enfoque ideológico que tiene esto, que lógicamente lo tiene, todo tiene enfoque ideológico, para nosotros es importante que lo tengan en cuenta desde el punto de vista que plantea cuáles son los negocios globales que se insertan en América Latina y que esos negocios indefectiblemente trae aparejado conflictividad. Trae impactos que son beneficiosos para quienes invierten y nocivos habitualmente para los sectores que los reciben. Perdón, ¿no? Dale. Claro, yo lo que veo generalmente cuando se habla de estos temas es que siempre se termina hablando de capitalismo, neoliberalismo. Como una cuestión en disputa, como una cuestión en tensión. Esto de tener en cuenta el agua, la forestación, las políticas extractivas, forman parte de los grandes conflictos que la región tiene. Y esto es lo que decíamos al comienzo, que lo global se introduce dentro de lo local e indefectiblemente esto genera tensiones, genera fricciones y esas tensiones y fricciones a su vez reposicionan lógicas de acción directa que son naturales, son justas y algunas veces se dirimen liderazgos dentro de ese reposicionamiento de acciones directas. Con lo cual, esos nuevos movimientos sociales que surgen como parte de la democracia participativa hace que esta posibilidad que tienen actores sociales de ser generen en clave de conflicto su existencia. No hay otro modo de ser si no es de la mano de los conflictos. Alrededor de la gestación de la problemática surgen estas modalidades de acción. Y estas modalidades de acción representan la existencia de actores sociales nuevos que posiblemente tengan causas circunstanciales por las cuales movilizarse y no son lo suficientemente robustos y organizados como para poder estar motivados en función de lo que es el escenario público, sino que una causa circunstancial lo juntó y eso hizo que se posicionaran en el escenario público reivindicando determinado tipo de cuestión. Bauman tiene una frase muy linda que dice que un hombro con hombro circunstancial hoy en día tiene mucho más posibilidades de aparecer en el escenario público que aquellos que se organizan específicamente para aparecer, como pasaba con el movimiento obrero. Esto no quiere decir que el movimiento obrero desapareció, pero sí que obedece a lógicas que tienen que ver donde la parte y la contraparte de la relación laboral están muy claras. Aquí hoy nos podemos juntar por una causa ambiental y mañana no, tranquilamente. Y hoy puedo estar contigo en esta causa y mañana pasar por la calle y no saber ni siquiera qué pensás. Pero ahí estuvimos juntos, en ese momento estuvimos juntos.
Y esto hace que los movimientos sociales, con estas nuevas modalidades de acción, tengan un rol relevante dentro de lo que es la participación activa en la vida social y política de los diferentes estados. Estábamos hablando de Latinoamérica, pero no es ajeno también lo que pasa con los indignados, no es ajeno también lo que pasa con diferentes actores que están reclamando. Hoy, si vemos por qué en Europa la retracción que está viendo desde el punto de vista laboral, la retracción que está viendo desde el punto de vista social, de acceso a derechos como la salud, la educación, los ajustes que están habiendo obedecen todos a una troika financiera internacional que desde una lógica supranacional puede más que los gobiernos locales. Entonces el Fondo Monetario Internacional, la Comisión Económica Europea y el Banco Común Europeo, y lo saben todos los europeos, no es una cuestión que no se sepa. Y se sabe que el proyecto, así como decían, acá quieren facturar, allí se sabe que el proyecto es para bajar el costo de la mano de obra, y el día que todos cobren 400, 500 euros volvemos a barajar y dar de vuelta. Y todo tiende a que haya cada vez más uniformidad de criterio, que todo va hacia el mismo lugar. Está bien, se empezó por algunos países europeos el ajuste, pero el ajuste va a llegar a desparramar posiblemente a todos. Quizá de esto salga muy bien parado Alemania, pero los demás países posiblemente estén dentro de esa misma licuadora. A mí me gustaría decir que hay dos consignas que yo vi, una en la movilización por la flexibilización laboral que hubo en España, donde una consigna me llamó mucho la atención, que ahora la vamos a ver en un video, y también algo que escuché de los indignados de España, que dos consignas que desestructuran los pilares desde donde se edifican nuestro campo de disciplinar, nuestro campo de acción, que tiene que ver con la paz, que tiene que ver con la búsqueda de el encauzar los conflictos hacia canales no violentos. Bueno, una de ellas es esta: se va a acabar la paz social. Y otra consigna que he visto es que el diálogo es funcional con los sistemas económicos financieros. O sea que esta capacidad dialógica que nosotros estamos promoviendo como para que pudiera llegar a haber mayor equilibrio de poder, mayor posibilidad de escuchar todas las voces y al mismo tiempo, bueno, la búsqueda de una paz teóricamente que pueda contemplar a todos, con dos consignas dieron por tierra todo, y me gustaría que las charlemos, que las tengamos en cuenta también como parte de la problemática general. Nos quieren separar, que nos quiere decir que si rojos, que si azules, que si el Barça, que si el Madrid, que si jóvenes, que si viejos, y se ha demostrado que somos todos iguales y queremos lo mismo. Es un placer caminar por cada pueblo, encontrando el apoyo y el calor de cada pueblo, de cada asamblea, en cada lugar. Hemos encontrado las luchas locales, hemos encontrado pueblos que todavía no tienen ni agua potable, llevan 3 años sin agua potable. A partir de ahora, el único apoyo necesario para continuar el camino será el de todas las personas indignadas que han dejado de lado sus diferencias para luchar juntos por un objetivo común, creando lo que ya empieza a ser una gran familia. Muchas gracias a todos y a todas. Gracias. Si esto no es el principio de una revolución, que venga Bodino. Hola a todos, soy desde Atenas, Plaza de Síndalma. 2 palabras, solo quiero decir 2 palabras de todos los griegos, de todos los griegos de Atenas, que os apoyamos, os admiramos mucho y os queremos, hermanos, os queremos mucho. Gracias. Es un mensaje personal. Hablo en mi nombre y solo en mi nombre. Me llamo Javier. Soy policía de Madrid. Salgo para vosotros, policías. Con todo lo que pesa
y supone esa palabra, pero somos compañeros mucho más allá del uniforme, porque nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos, quizá no les dejemos una herencia económica, seguro que yo no, pero el sueño o mi locura hace que yo me comprometa a dejarles marcado con nuestro ejemplo el camino que empezó el 15 de mayo aquí en la Puerta del Sol. Y está dentro, muy dentro del uniforme. Se trata de dejarlo colgado algún tiempo y pensar, no con la cabeza, con el corazón, solo un poquito. Un mundo más humano es posible. Gracias, compañeros, y sobre todo, gracias, caminantes. Vamos a andar eliminando fronteras, conociendo la gente de otras tierras y buscando maneras de ir haciendo carretera, carretera y otro aire en el pecho que no te echo piedad para contrarrestar tantos años durmiendo, tantos años ardiendo sin quemar. Somos indignadas que patean. Fuimos indignadas de sofá. Soy accidental de las cunetas. Sus señales ya no sirven y Madrid ya llegará. El camino ya nos basta y Madrid ya llegó. Las personas ya nos gustan y Madrid ya llegará. Gente sin casa, casa sin gente, no se entiende. Nos vean encima y dicen que llueve. El pueblo unido jamás, jamás, jamás será vencido. Empuñábamos los sueños, no queríamos más dueños del futuro. Cada plaza se hizo eco de gargantas reprimidas por el miedo que ahora estallan. Ese miedo se remedia ejerciendo la razón de este pueblo, convierte el lamento en protesta. Se escucha, se habla, se piensa. La utopía, el PP y el asfalto arden nuestros deseos. Vamos lentos porque vamos lejos. Vamos lentos porque vamos lejos. ¡Vamos! Las personas ya nos gustan y Madrid ya llegó. No soy perro flota, soy gato tambor. Y con esto sigo que por el 15M tengo amor. Desde no somos mercancía, dejarnos vivir la vida. Bueno, fíjense que la narrativa de la crisis todo lo pudo ahí. Uno va a España, escucha hablar a la gente y habla solo de la crisis. Ahora, la crisis aparece cuando se cae un montón de gente de los márgenes del sistema, pero cuando había otros caídos del sistema parecía que no había crisis. Recién se instala la narrativa de la crisis cuando la crisis toca determinado tipo de sectores, los sectores primeros.
Y esto tiene que ver con cómo se instalan las narrativas del poder también. No desde el poder, sino del poder. Y el poder no está exclusivamente en los gobiernos, está también en la gente en muchos casos. Esta gente no puja por cambiar el sistema, puja por entrar adentro del sistema. Por volver al sistema. Eso es lo peor. Porque el sistema lo deje volver al lugar que siempre creyeron tener y que dejaron de tener. Realmente es muy interesante el tema de los indignados para poder seguir problematizando esto de ¿a qué llamamos paz? Perdón, la segunda frase ¿cuál era? Porque yo anoté el diálogo nada más. Se va a acabar la paz social por un lado y el otro es que el diálogo es funcional a los intereses de la troika financiera internacional. Entonces, paz y diálogo, dos pilares con los cuales nosotros partimos siempre para poder hablar de la transformación de conflictos, de la gestión constructiva de conflictos, te la pone en vilo el discurso popular. Y está bien que lo pongamos arriba de la mesa como un inconveniente. Miren, esto no es la panacea. La paz no es la paz nihilista de la paloma blanca. No, ¿de qué paz hablamos? ¿Cómo redefinimos esta cuestión polisémica que tiene que ver con el término paz? ¿A qué llamamos paz nosotros que trabajamos en esto? Y si todos hablamos de la misma paz. Como lo dijiste, la gente busca por reingresar al sistema. Por volver al sistema. Entonces, para la mayoría el sistema está bien. Bueno, yo lo que digo, que estos no son revolucionarios, estos son quienes pretenden volver a tener lo que tenían. Pero vos mismo también dijiste que esto no son la misma cosa, son muchas cosas distintas. Muchas cosas distintas y sus respuestas a la O sea que no podemos decir esta gente es tal cosa, porque es un conjunto, un conglomerado de opiniones y distintas tendencias. Lo mismo que pasó acá con los indignados que teníamos con las cacerolas. Había toda clase de gente de todas las extracciones. Había aquel que no podía pagar el boleto del subte que se había incrementado, hasta aquel que estaba desconforme porque lo había estado del banco. ¿Y cómo converge en una misma movilización múltiples causas, ¿no? Como un mismo lugar de encuentro convoca a múltiples causas de búsqueda de un lugar como referencia, como espacio referencial e identitario. Hay gente que también tiene diversas causas. ¿Sí? O sea, uno que tiene 3 o 4 causas diferentes que, digamos, se siente identificado y va a apoyar esos movimientos por esos motivos. Son varias causas. Yo creo que estos eventos, perdón, en realidad los traemos porque de alguna manera tiene que ver con aquellos que realmente pueden expresarse. Digo, por ahí esta foto, digo, ¿no? Es una película china. Los indignados al final representan un sector que puede salir a la calle y protestar. En Brasil lo que está pasando, por lo menos algunos de los aspectos que está pasando, uno diría, bueno, hace ya años que está dicho la crisis en Brasil por los desplazados por el Mundial. Entonces, la idea del Mundial, que aparece reeditada hoy en algunos discursos, los que se quejan son aquellos que efectivamente, uno puede decir, primero pueden salir a la calle a quejarse, dos, tal vez pueden pagar una entrada para el Mundial, pero la verdad que lo que pasó ya, y hace, diría, 2 o 3 años hay artículos muy críticos sobre el problema de los desplazamientos, es, bueno, tenemos que embellecer Brasil, pongámoslos lindos, saquemos la favela que quedan feas. Uno puede decir, la dictadura acá sacando la villa para el Mundial 78, la villa del barrio River, ¿no? Digo, quedaba fea la villa, saquémosla porque tenemos una fiesta. Bueno, esta gente hace años que... Cuando vino el Papa hacían montículos para que no vean la villa por la Lecheri. Ciudad Oculta se hizo el murallón para tapar cuando vino. Uno esto lo trae no como un ejemplo de necesariamente, más allá de todas las ideologías y todo, y bueno, empecemos a ver qué pasa por todos lados, ¿no? Digamos, y siempre tomándonos en cuenta en que esos son los que realmente llegaron a poder quejarse, ¿no? Estos, que son los que están de más para los demás, la verdad que ya ni se quejan, ni siquiera se quejan, no hay nada por quejarse. Y en general no se ven. Si se ven, son esta parte, digamos, como de derechos humanos que está... Y a eso me gustaría agregarte algo, que tiene que ver con el tema de cómo nosotros
estamos administrando el tema de la alteridad. Cómo cada uno ve al otro como un legítimo otro, ve al otro como un potencial enemigo. Y al mismo tiempo cómo se generan barreras de invisibilidad para no tener vínculo con aquel otro que vos creés que no querés ver. Y esta barrera de invisibilidad que se genera, que necesariamente, acá hablaban de frontera, es una frontera, por más que tenga que ver con la lógica del muro, con la lógica del ladrillo. Estas son fronteras que nosotros mismos ponemos entre nosotros. Acotamos nuestros recorridos urbanos para no toparnos con el otro, y al mismo tiempo nos distanciamos cada vez más del otro porque creemos que ese otro podría llegar a hacernos ver algo que nos hace sentir mal. ¿Qué lugar ocupa el otro dentro de nuestro vínculo? Porque hablar de la diversidad como un bien a tutelar no deja de lado el hecho de existir un choque cultural también, y ese choque cultural, con las miradas cruzadas que trae, y esas mismas miradas cruzadas, lo que genera dentro de nosotros la existencia del otro. Bueno, en este sentido, digamos, me parece que por lo menos la perspectiva que queremos darle a los varios encuentros es que es el primero y tal vez, bueno, aparecen cosas un poco desparejas. Pero la idea es primero corrernos. Yo la verdad que creo que no tenemos certeza casi de nada. Digo, no es que hay que hacer o esto va para acá. La verdad es tratar de tomar un poco de distancia, empezar a mirar y decir, a ver qué es lo que está pasando, ¿no? Y poder sacarse también algunos prejuicios y por ahí deconstruir y poner, digamos, los mismos términos en crisis, ¿no? Nos compramos todos los términos del neoliberalismo, todos enteros, nosotros incluidos, con participación ciudadana, diálogo, etcétera, etcétera. Bueno, la verdad que salió fantástico, era la cajita feliz. Ahora, empecemos a ver qué pasa. ¿Cómo es esto de la participación ciudadana? Así como está haciendo, esto, digamos, no es desestimar la participación, es decir, ¿qué es lo que inventamos? Un montón de procesos de la cajita feliz, pero que en definitiva esos procesos incluyen gente de tiempo libre, corporaciones, intereses particulares, y la verdad logra construir esto que llamamos construcción de ciudadanía, espacios ciudadanos, etc. A mí me parece que no. Y cuando hablamos de paz, decimos, bueno, ¿qué paz queremos? ¿No? La de que se aguante cada uno en su lugar, y al que le tocó mal, y bueno, ¿qué vamos a hacer? Y hay un intelectual francés que plantea cuando se generan los disturbios en París, creo que en el año 2005, las quemas de coches, etc. Bueno, hubo varias revueltas, pero en una de esas que dialogan Doncelot y Dubet, y uno dice, bueno, cada vez que pasa esto viene la idea, la palabra mágica que es pluralismo, mezcla, ¿no? Diversidad. Bueno, claro. La palabra diversidad está en todo. Ahora la pregunta es, digamos, al mismo tiempo cada vez elegimos lugares más homogéneos. Esto es dentro de los espacios del habitar, las escuelas, ¿no? Digo, cada uno va buscando espacios de homogeneidad cultural y social y económica y también política. Entonces él se pregunta y dice, ¿por qué estamos comprometidos emocionalmente con algo que no queremos realizar? Porque tenemos un discurso que va para este lado y resulta que después en las decisiones que vamos tomando diariamente siempre escogemos otras, que se mezclen los otros, ¿no? Digamos, que vivan en la diversidad los otros, el pluralismo de los otros. ¿Cómo gestionamos las diferencias? Cada vez que aparecen las diferencias en el campo de los mediadores, yo les puedo asegurar que corre el pánico, todo el mundo dice, no, trabajemos desde las coincidencias. Me dijeron que otro día en el encuentro, y yo decía, no, o sea, si vamos a trabajar desde las coincidencias, con esa idea que desde ahí construimos, no, mirá, la verdad que el problema está en las diferencias, así que mejor sentémonos, hablemos de las diferencias sin dramatizar, no nos vamos a matar, pero la verdad es, veamos cómo, y además asumiendo que las diferencias van a seguir existiendo. Esto no es dialéctico en el sentido de uno se opone al otro y hay uno que al final gana, por mejor argumento, por violencia, por poder, por lo que sea, sino que en realidad es dialógico, es decir, tenemos que ver cómo cada uno se va construyendo un poco en el espejo del otro o en el discurso del otro, va transformando su propia mirada, pero siempre vamos a ser distintos y siempre
tenemos que aceptar que el consenso son un montón de diferencias puestas en diálogo, es un espacio de divergencias y en donde se trata de converger a un, bueno, vamos a ver cómo vamos para adelante con todo esto que somos. Bueno, no sé, si quieren, sí, perdón. Sí, yo quería, se podría pensar desde otro lugar. Por ejemplo, si yo siempre me fijo en los indignados, en los que salen, en los que Monsanto los riega con veneno, es una lectura. Hay estudios en Córdoba, etcétera, ¿no? Se podría pensar en quiénes son los ideólogos, los dueños de la troika, porque la troika no existe en el aire, la mano invisible del mercado no existe en el aire, es un cuentito chino. Lo que existe son grupos de poder, en su momento la Trilateral Commission, Bilderberg Group, todos estos grupos de poder multinacionales, que no son muchas personas, son 50 o 100 personas, que se reúnen en la conferencia de Davos y demás lugares, donde ellos gestionan el poder económico y político internacional. Entonces, ellos son los ideólogos de todo esto, como en su momento fue el documento Santa Fe I, Santa Fe II, de la época dura, cuando los que tenemos canas nos acordamos. Entonces, a mí me parece que ahí habría que enfocar la película, porque ellos son los dueños del boliche. Entonces, ahí tenemos que pegar, porque no hacemos nada con gritar, todo, está todo muy lindo, está todo fenómeno, así te gané, está todo muy lindo, Cesenia hablando, estamos todos de acuerdo, pero me parece que estamos cerrando la mirada. Yo coincido con el señor que habló, y yo ya no peino canas. Entonces, lo que quería decir es que me da la impresión de que así como esas personas que él mencionó, también decimos que Bush es el dueño de una de las megamineras que está acosando acá para llevarse los recursos naturales rápidamente. Y nosotros no podemos tener acceso a un diálogo con esa gente, a menos que sea a través de lo que se vio allí, protestando con carteles, y que lo mire por televisión en su país de origen. Nosotros lo que podemos hacer de alguna forma es incidir sobre aquellos cómplices de esas personas que accionan acá en el país y permiten que entren esas megamineras, o las mafias de la trata de personas, o tantas otras mafias que hay que están coaccionando aquí libremente. ¿Sí? Acá existe la impunidad, existe la falta de persecución, de cumplimiento de la ley, no se implementa una ley que ha votado 2 veces como la de defensa de los glaciares. Hay montones de complicidades acá, desde mi punto de vista, a las cuales podemos tener más acceso que simplemente decir, bueno, se reúnen en Davos en otros lugares, que es cierto, pero allí no tenemos mayormente acceso, a menos que podamos pagarnos el pasaje para mostrar carteles allá y salir en televisión, pero eso no es una incidencia. Acá tenemos que accionar directamente contra los que tenemos a la vista, que son cómplices necesarios para que pueda suceder lo que está sucediendo en nuestro país. Sí, pero bueno, yo también quisiera agregar que, digamos, tendríamos que empezar a ver que, digamos, no es que están todos los buenos de un lado y todos los malos del otro, ¿no? Digo, y nosotros estamos del lado de los buenos y los demás son todos malos. Y podría plantear, digamos, el conflicto, uno de los conflictos que estudiamos el año pasado con Alejandro muy detenidamente y muy profundamente fue el conflicto de las papeleras. Es facilísimo en ese esquema de ellos son los malos y nosotros éramos los buenos, y ¿qué pasó? ¿Cómo que qué nos pasó? Y no tenemos el suficiente... No. Poderse meter en entender los conflictos implica poder ver toda la heterogeneidad de acciones, de situaciones, de condiciones que están sucediendo en una situación dinámica en la cual todos somos parte. Y digo, al menos a mí me alcanza que la verdad que resolver no puedo resolver nada, pero sí por lo menos tratar de entender y ver cómo uno puede mirar, jugar. Y tampoco la idea es generar un ámbito de reflexión hacia una causa épica revolucionaria, sino tratar de ver cómo poder trabajar con los conflictos, ¿no? Sin creer en esto que decíamos al inicio, que con cuestiones instrumentales vamos a poder atender la conflictividad social compleja, y sin creer también en algunas consignas como la paz, la sostenibilidad, la participación como si fuera la panacea. Creemos que de construir un campo de visión predeterminada para empezar a pensar a partir de saber que la complejidad nos va a acompañar durante todo este curso, y al mismo tiempo algunas causas estructurales van a seguir estando, y cómo trabajar los conflictos a partir de esa realidad, si vamos a ser cómplices trabajando los conflictos con aquellos que pretenden implantar este tipo de
instrumentalización negocial, o vamos a tratar de empezar a generar ámbitos que sean mucho más acordes a lo que verdaderamente tiene que ver con el equilibrio de poder, con el posicionamiento de actores que no están y que pueden llegar a estar dentro de lo que es el trabajo de un conflicto. Bueno, esto es lo que venimos a plantear aquí para pensar los conflictos desde otro lugar. En los ámbitos donde se estudia mediación, donde se estudia resolución de conflictos, este tipo de temáticas no se van a ver. Pero nosotros traemos también de aquel ámbito algunos instrumentos para que nos sirvan para poder reflexionar. Dijiste, estamos todos metidos en lo mismo, y la parte final que vos dijiste fue también lo estructural, la complejidad. Yo tuve la suerte de hacer 2 cursos de mediación, uno en el Colegio Escribano una vez y otro de mediación ambiental en Brasil, y participé de conflictos ambientales en Brasil. Pero como vos rescataste el tema de las papeleras, yo quería hacer un comentario, y ahí está lo estructural. En el año 2001, en el estado de Santa Catarina, donde yo vivía, existió una comisión que le estaba proponiendo al Estado, ese propio Estado y al Estado federal, crear una comisión para los recursos hídricos internacionales, Paraná, Uruguay, etc. Y la crearon rápido en el Estado de Santa Catarina. Lo apoyó el Estado federal en ese momento, que estaba otro presidente, después la aprobó Lula en el 2013. Le propusieron inmediatamente a Argentina y a Uruguay participar de un programa sustentable para el río Uruguay que implicaba todo tipo de cosas, para evitar conflictos futuros. 3 o 4 años después vino el conflicto entre Uruguay y Argentina en las papeleras. Nunca respondió, porque me consta, porque tenía amigos del área ambiental en Cancillería, que yo les mandaba mail de lo que había pasado, que se metan, también otra gente de la Secretaría de Medio Ambiente. Argentina jamás le pasó bolilla al tema... ¿Lo que era crear una soberanía de cuenca? ¿Es eso lo que No, un programa de sustentabilidad creado, propuesto desde el Estado de Santa Catarina, que lo aprobó el Estado Federal de Brasil, y se lo propuso a Argentina y Uruguay. Y ahí vino el conflicto. Quiere decir que realmente no se tomó en consideración algo que podía haber previsto un conflicto. Sí, tener un sistema de alerta temprana para la conflictividad que después se dio. Quiere decir que lo estructural siempre hay que verlo, pero siempre hay responsables que en determinado momento permiten que no existe una legislación, no existe un control adecuado, y eso favorece... Lo que acontece habitualmente con lo estructural es que nos damos cuenta de su existencia cuando el conflicto ya está en su esplendor de emergencia o su esplendor de escalada.